Hola, soy Diego, toca la campana y suscríbete al canal. Tal vez no haya una relación lógica entre el hecho de tomar café y la cama, pues hay muchos detalles curiosos por desvelar, para así descubrir, según cómo se tome, una faceta algo más privada. Encontrarás muchas respuestas a interrogantes que probablemente tenías sobre la cafeína y su aparente vinculación con los temas sexuales. Cómo te tomas el café habla mucho de ti. Aunque sea difícil de creer, cada decisión o preferencia que se tenga habla justamente de cómo es una persona. De hecho, es posible determinar cómo eres en la cama en función de la forma en que sueles tomarte el café. Eso sí, no hay tanta ciencia para saberlo, porque este tipo de asuntos apelan directamente a la personalidad. Puede ser una creencia que haya en la sociedad. Los asiduos al café tienen muchas supersticiones y algunas curiosidades, como el hecho de quien no tome cafeína quizás no le genera confianza. O, más directo, con la cama, es posible juzgar a una persona por la manera en que lo consume. Sí, es algo que es más cultural que otra cosa, y se ve en muchos países del mundo, ya que este producto es conocido en todos lados. Lo cierto es que, según la forma en que disfrutas el alimento, indica qué clase de individuo eres. No lo veas como una ofensa. Más allá de sentirse ofendido por algún concepto que pueda ser expuesto y hable de la manera en la que tomas el café, hay que verlo simplemente como una especie de diversión. Esto se puede aplicar en algunas personas, pero no en todas. Algo similar al horóscopo. En este caso, queremos decirte que, partiendo de tu gusto por el café, podríamos aproximarnos a cómo eres en la cama y cuáles podrían ser tus exigencias. ¿Bajo qué criterios se analiza el café y el cómo eres en la cama? Hay libros que hacen referencia a esa relación del café con la personalidad de cada cual. Al final, se trata de pistas. No quiere decir que sea tal cual como se describe alguna situación, pero al menos es un intento de revelar cómo se puede conocer al ser humano en función de lo que le gusta y lo que no, en cosas tan básicas y cotidianas como esta. ¿Por qué el café y no otra bebida? Posiblemente te haces la pregunta del motivo por el cual elegimos el café para este análisis y no otra bebida cualquiera. La respuesta es muy sencilla. El café es la bebida más famosa y más consumida en el mundo. Quizás no lo sabías, pero posee una estrecha relación con la cama, y es que, siendo el estrés uno de los grandes males a los que se enfrentan hombres y mujeres en pleno acto, el café tiende a ofrecer esa ventaja de permitir que alguien se relaje y su nivel de estrés se reduzca. En consecuencia, puede conllevar, digamos, a un mejor rendimiento. Asimismo, es un alimento que favorece el apetito sexual, como lo puede ser el chocolate o una fresa, por ejemplo. El expreso. Es un tipo de café muy popular y es el favorito de muchas personas. Si sueles tomarlo de esta forma, te contamos que en la cama eres una persona agresiva, arriesgada y siempre tienes altas expectativas de tu acompañante en el acto. Desde luego, siempre te gusta llevar el control de lo que está sucediendo en la habitación, aunque después de todo te guste conversar con tu pareja. En cierta forma, quieres sentirte estimulado mental y físicamente. Café negro. Básicamente, buscan el placer por encima de todo. Algo lógico por otro lado. Si tomas el café negro, eres del grupo de los que van al acto y les gusta divertirse. No llegarás a ser la persona más extrovertida,
pero tratarás que haya humor entre las sábanas para conseguir así esa conexión sexual que pueda ser capaz de romper con los tabúes. Valoras lo simple, pero a veces esperas que te sorprendan. El café latte. Los que toman el café con leche y espuma es porque sienten inseguridad. Por eso no se atreven tanto en la cama. Generalmente no llevan la iniciativa por temor a equivocarse. De hecho, son personas que van a lo seguro. Muestran un lado tierno, pero evitan a toda costa proponer algo más allá de lo que ya saben. Claro, la ventaja es que consiguen comodidad a pesar de sus miedos, pero aún así les va bien en la cama. Café cappuccino. Los que toman café cappuccino son todo lo contrario al anterior. Estos no tienen miedo a ser los que lleven la iniciativa, pues su misión es tener el control de todo lo que pasa en la cama. Son de mente abierta, se pasan la vida disfrutando de las pequeñas cosas y suelen buscar ese contacto con la persona que les gusta. Además, también buscan satisfacer a toda costa las necesidades de la otra parte implicada. Si a ti te gusta este café, en tu mente no existe el interés, porque lo que haces es porque te gusta, sin más. Por último, encontramos el café instantáneo. En caso de que tomes este tipo de café, la principal característica que se te atribuye entonces es que eres directo. No andas con rodeos con nadie y sabes específicamente a lo que vas. Evidentemente, te gusta que te pongan algo de dificultad, ya que te agradan los retos y eso hace que tu morbo aumente. Evidentemente, esto no es una prueba irrefutable, científica. Pero, al igual que los horóscopos, al tratar un tema de una manera más general, seguramente que con más de uno haya acertado.